Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hoy corresponde estudiar el mensaje que el Señor le enviara a la iglesia que estaba en Pérgamo. Pérgamo se hallaba situada a unos 70 kilómetros al noreste de Esmirna, en el Asia Menor, por supuesto, que era donde estaban diseminadas estas 7 congregaciones. Ahora, vamos a entrar en detalle y vamos a ver cómo es que Dios se presenta a la iglesia que estaba en la ciudad de Pérgamo. Y dice el Señor, el saludo siempre es el mismo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. En otras palabras, el Señor se está presentando a la iglesia, como decimos comúnmente, con la espada desenvainada, desafiante, porque la condición que estaba viviendo la iglesia era una condición apremiante, era una condición deplorable, de tal manera que Dios no se podía presentar con palabras tiernas y con paños tibios, porque como dice un dicho, a grandes males, grandes remedios. Y le dice el Señor: yo conozco tus obras, le dice el Señor. Yo conozco tus obras, yo sé tu condición. Y además le dice: y yo sé dónde vives, le dice. Donde mora Satanás, en la misma cueva del diablo estás viviendo, le dice el Señor. En otras palabras, el Señor le está reconociendo que la condición en que estaba la iglesia no era fácil. Pero le dice el Señor: retienes mi nombre, le dice. Esta es una de las cosas buenas que tenía la iglesia en Pérgamo. Y empieza a decir el Señor en la otra parte de este versículo: ni aún, le dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Le está hablando del pasado de la iglesia, cuando había persecución todavía. La iglesia no había negado su fe, pero estos eran otros tiempos ya. La persecución había pasado. El Señor les está recordando: ustedes mantuvieron mi fe, fueron fieles en aquellos tiempos peligrosos, en aquellos días cuando la persecución arreciaba, cuando es más, les dice, hasta el pastor de ustedes, que era Antipas. En la Biblia nosotros podemos encontrar muchos nombres cortos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de un hombre llamado Epafras. Pero realmente que no se llama así, el nombre completo de él es Epafrodito. Está en otras porciones de la Biblia y está completo el nombre. Aquí de nuevo el Señor habla acerca de este hombre llamado Antipas, quien en realidad era Antípatro, quien había sido el pastor de la iglesia en Pérgamo. Y fíjese que según la historia, que este Antípatro o Antipas, como le llama aquí el Señor, él fue martirizado, porque ahí dice el Señor que fue martirizado, él fue muerto. Y según los volandistas, este Antipas fue muerto, pero fue
metido, le quitaron la vida dentro de un buey de bronce. Pero el Señor lo que dice aquí es de que Antipas fue muerto, ahí dice justamente donde mora Satanás. En Pérgamo se encontraba el centro mundial, si usted quiere llamarle, de superstición. El centro mundial de brujerías. Por eso el Señor dice que ahí, en Pérgamo, dice que está el trono de Satanás. O sea, ahí está, ahí como que tenía sus oficinas centrales el diablo, pues, en Pérgamo. Y precisamente en ese lugar donde estaba el centro de adoración, eso es lo que nos quiere dar a entender aquí la palabra de Dios, que ahí donde estaba el centro de adoración satánico, fue justamente ahí donde llevaron a Antipas, a quien el Señor le da el calificativo de testigo fiel, y ahí fue martirizado. Pero eso había sido en el pasado, en la iglesia en Pérgamo. Habían retenido la fe, no habían negado el nombre del Señor, aun cuando la situación difícil se había tornado en esa época, las grandes persecuciones, pero ellos habían sido fieles y habían pasado la tormenta. Y el Señor, después de reconocer sus atributos buenos, ahora viene el Señor y les habla de la condición, de lo negativo que había en ellos. Y le dice en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, les dice. Nótese bien que no dice tengo unas pequeñas cosas. No eran pequeñas, eran grandes. Pero lo único de bueno es que eran pocas. Que tienes ahí, le dice, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tienes, como quien dice, tienes un tumor, tienes algo tan arraigado ahí a ti, en lo interno, lo tienes en el seno de tu congregación. Y viene la otra palabra, retienes. Esa palabra se deriva también del griego, por supuesto, que significa estas palabras, mire hermano: agarrar, sujetar. Entonces la iglesia en Pérgamo tenía ahí en su seno, como miembros de esa congregación, a los que retenían la doctrina de Balaam, a los que la habían asido. Bueno, ahí en la Biblia, en el libro de Números, ahí en su casa lo lee, por supuesto, en Números el capítulo 25, el capítulo 3, el capítulo 31, perdón, desde el 24, 25 y 31, se nos habla acerca de ese profeta llamado Balaam. Y resulta que el rey de los moabitas se llamaba Balac. Este era un rey perverso, como todos los demás reyes paganos. Entonces llegó el momento cuando el pueblo de Israel se asentó, hizo campamento antes de llegar a la tierra de Moab. Él sabía que el pueblo de Israel no se le podía ganar con armas físicas. Él sabía de que este pueblo solamente con un poder sobrenatural se le podía vencer. Entonces dijo él: voy a llamar a alguien que tiene esos poderes, o que al menos los administra, esos poderes sobrenaturales. Y mandó a llamar a Balaam. Y le mandó a Balaam a decir con sus mensajeros, Balaam, que le iba a dar, lo iba a honrar con tesoros si venía y maldecía a ese pueblo. ¿Cómo Dios iba a permitir que maldijeran a su pueblo? Si los que Dios ha dicho son benditos, hermano. Los que Dios ha bendecido, nadie los puede maldecir. Cuando Balac lo llevó, mira, les dijo: allá están los campamentos, esos son los campamentos del pueblo judío. Maldícelos, le dijo Balac. Entonces dice la Biblia que Balaam le dijo: mira, pero yo voy a decir lo que Dios me diga que diga. Y dice la Biblia que el espíritu de Jehová vino sobre Balaam y comenzó a bendecir al pueblo de Israel. Y se queda Balac, le dijo: bueno, yo te traje para que los maldijeras. Si no los maldices, al menos no los bendigas, porque yo para eso te traje, para que los maldigas.
Y dice la Biblia que lo llevó a otro monte, Balac. Le dijo, mira, de aquí se ven completamente todas las tiendas de campaña y los campamentos del pueblo judío. Dale, le dijo, comienza a maldecirlos. Mira cuánto oro y cuántos tesoros te voy a dar. No puedo maldecir a aquellos a que Dios ha bendecido. Es que así es Dios, hermanos amados. De tal manera que si nosotros somos pueblo escogido de Dios, no hay maldición que nos caiga. Así que no ande con miedo usted diciendo, ay, me van a hacer un maleficio, un sapo me van a poner en el estómago. ¿Cómo se pone a creer, hombre? No, ninguna maldición hay para los hijos de Dios. Le dijo Balaam, te voy a adoctrinar. Solo hay uno en el universo, le dijo, que puede maldecir, le dijo, al pueblo de Israel. Solo hay uno, le dijo. ¿Quién? Le dijo Balac. Dios. Y no bendiciéndolo no está, pues, le dijo. ¿Cómo lo va a maldecir? Ah, le dijo Balaam, aquí está la cosa, le dijo, caliente, caliente, le dijo. ¿Sabes cómo? Le dijo. Dios los puede malmatar y ni siquiera un dedo vas a levantar tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Le dijo. Le dijo Balac, el rey perverso. Hay una cosa, le dijo, y es haciendo, le dijo, que este pueblo, le dijo, peque contra Dios. ¿Y cómo es eso? Le dijo Balac. Barajéamela más despacio, le dijo. Muchachas bonitas, mándalas como carnadas, le dijo, a los campamentos del pueblo de Israel. Eso no falla, le dijo. Y entonces los judíos se van a abalanzar contra ellas y van a fornicar con ellas. Entonces Dios vendrá y los malmatará. Eso es lo que dice la Biblia. Que tenía la iglesia en Pérgamo. Habían personas ahí que tenían y retenían la doctrina de Balaam. Personas que estaban induciendo al resto de los hermanos a comer en primer lugar cosas sacrificadas a los ídolos y a ser fornicarios. De tal manera que en la iglesia una podredumbre habría. Una cochinada había en la iglesia, en Pérgamo. Porque no era cualquier cosa, eso era letal, hermanos. Era una doctrina. Oiga bien, cuando en la iglesia se tolera la sensualidad, hermanos, y la malicia, eso es peligroso. Cuando en la iglesia se tolera el pecado, cuando en la iglesia se tolera, amados hermanos, la sensualidad, cuando en la iglesia se tolera toda clase de cosas inmundas, Dios viene y hace barrida. También le dice el Señor, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Pero en qué consistía la doctrina de los nicolaitas? Bueno, hay varios detalles. Ellos tenían varias prácticas. Una de ellas es que ellos practicaban el gnosticismo. Bueno, alguna de las cosas de los gnósticos es que ellos, esto del gnosticismo es viejo, hermanos, y es que ellos enseñaban de que Dios no toma en cuenta los pecados del cuerpo. Y ellos decían, tú puedes pecar, tú puedes fornicar, puedes tener muchas mujeres. Al fin y al cabo, lo que va a salvar Dios es el alma, decían. Se emborrachan, fornican, adulteran, se drogan y dicen, este cuerpo, dice, es materia, dice. Eso es lo que enseña el gnosticismo. Este cuerpo es materia, se va a morir y va a ir al polvo. Pero el alma, dice, el alma no peca, dice. Lo que peca es el cuerpo, dice. Pero esa es una doctrina de demonios, hermano. Otra de las enseñanzas de los nicolaitas era que ellos dividieron la iglesia en castas. Y es que ellos dijeron, los laicos y los obispos. De tal manera que los obispos o los ministros son superiores, decían ellos, a los laicos, o sea, al resto de la congregación. Pero eso, hermanos, es antibíblico y es abominación a Jehová. Porque nosotros, dice la Biblia, que somos hermanos. Todos somos hermanos. De tal manera que el ministro, el pastor, no es superior delante de Dios que el resto de la iglesia. Y esa es una de las prácticas que retiene la iglesia católica. Eso es abominación a Jehová, hermanos. Porque el Señor dice en su palabra que nosotros somos un solo cuerpo y que Él es nuestro Padre. El Señor Jesucristo dijo, a nadie en la tierra llaméis Padre, porque vosotros tenéis un solo Padre, dijo, vuestro Padre celestial que está en los cielos, dijo.